Bien, vamos a tercer módulo y quiero compartir un testimonio para empezarlo. Bien, nos encontramos con Ezequiel Alejandro Leal, que es paciente del doctor Alexis Engel, más conocido como médico holístico en Instagram. Ezequiel, ¿cómo estás? Te quería consultar y que le cuentes un poco a la gente, cuál fue tu problema, digamos, qué te llevó a Alexis. Yo desde más o menos hace 5 años arranqué a consumir cocaína. Era consumidor diario, todos los días, no me importaba el horario, nada. Eh, y bueno, gracias al cannabis pude salir de eso. ¿Te ayudó, digamos, de alguna manera el cannabis te ayudó? Digamos, vos el cannabis lo conociste antes o después de Alexis? No, antes, mucho antes al cannabis. Luego, a través de mi hermano, lo conocí al doctor, que ahí me explicó cómo venía el asunto de que lo que era el aceite, de lo que era fumar, que no es lo mismo. ¿Qué más notás aparte que te generó el consumo de aceite? Primero, el sueño. Mi sueño es totalmente distinto. Yo ahora duermo y descanso. Y me que probé muchos tratamientos para salir de la cocaína, ¿eh? Probé muchos tratamientos, médico, psicólogo. Perfecto, Ezequiel. Qué bueno escuchar eso. Realmente agradecerte los minutos que nos diste para conocerte un poco más y también para escuchar un testimonio que dé fundamento, ¿no? A la idea de que la marihuana puede ser puede ser la salida a drogas mucho más pesadas y también una esperanza, ¿no? Yo creo que mucha gente la va a ayudar, mucha gente. Y no solamente para las adicciones, yo creo que para dolores físicos, dolores musculares también. Te agradezco realmente la oportunidad que nos diste, te mando un saludo enorme y que tengas muy buenas tardes, ese. Igualmente para vos, dale. Hasta luego. Por casos como el de Ezequiel, me enteré que ya se está investigando esto, pero ya creo que tengo 10 pacientes que no solo cocaína, alcohol, tabaco. Hay personas incluso de 60 y pico años que me dicen, yo hace 10 años que no tomo alcohol. Y desde que empecé a consumir marihuana pude hacerlo, porque ya había intentado varias veces. Pasta base, bueno, drogas muy complicadas, en donde se vio que los tratamientos a veces no traen ningún resultado. Me comentaban, mirá, yo lo pude hacer desde que fumo. Y bueno, empecé a investigar y ya está el término, pero lo que en su momento fue el mito que hablamos antes de que el cannabis es la puerta de entrada, porque cuando no pudieron demostrar que el cannabis hacía mal, porque los médicos lo demostraron que no hacía nada, los médicos que hacían la investigación mono, ok, el cannabis no te hace mal, pero si vos fumas cannabis, vas a la heroína, seguro. Listo, otra vez estamos en la misma. Y la heroína, obvio, te liquida, ¿no? Pero el cannabis no, pero te lleva a la heroína. Bueno, no solo que no te lleva a la heroína, está demostrado que no, sino que se está empezando a usar incluso en centros de tratamiento de adictos como puerta de salida. Hoy se sabe que el cannabis es una opción como puerta de salida para drogas mucho más pesadas, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Digamos, vamos a meternos en un tema, a lo mejor que psiquiátricamente espero que coincidamos, que tiene que ver con la adicción. ¿Qué nos lleva a los seres humanos a tener una adicción, ¿no? En su momento, el Instituto de Drogas de Abuso de Estados Unidos, que es el que regula, digamos, las definiciones de lo que tiene que ver con la adicción, decía que la teoría de que una sustancia le genere una sensación a la persona que después compulsivamente tenga que volver a consumirla para volver a lograr el efecto que había tenido en su principio y que cada vez necesitaba más de esta droga sin poder resolver el tema porque ya la droga le había hecho
un efecto en el cerebro a través de el aumento de lo que es la dopamina, ¿no? Que es la droga endógena que tenemos nosotros naturalmente, pero que con este tipo de sustancias aumenta muchas veces más que lo natural. Entonces, ante ese estado, estas drogas generaban que la persona necesite volver y con cada vez más dosis. Esa era la definición de lo que es una adicción para esta institución, que después, obviamente como todo, hay varias teorías, pero se discutió mucho, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, en donde se vio que no era tan simple la cuestión. Sobre todo que si había una sola sustancia, que era la dopamina, que generaba este tipo de adicción, hasta el día de hoy no hay ninguna medicación que pueda evitarlo. No se inventó nada que lo pueda evitar. Porque no es lo único que le genera adicción a una persona, sino que es algo mucho más complejo, como cualquier conducta de un ser humano que la aprende, como la adicción. No depende de una sustancia ni una cuestión química, sino que depende, y otra de las teorías que vamos a presentar hoy, que es lo que se llama el circuito de la recompensa. Cuando uno hace algo que le termina generando placer, todo lo que lo llevó a buscar ese placer, la próxima vez lo va a llevar de vuelta, ¿no? Entonces, todo el circuito que a mí me hace conectarme con escuchar una buena música, yo voy a hacer de vuelta todo el circuito y me voy a anticipar en lo que siento, incluso antes de escuchar la música, porque ya voy a la música. Mucho tiene que ver con, por ejemplo, el placer que uno siente a nivel sexual. Uno va al encuentro con otra persona anticipándose. Ya el anticipo, incluso, ahora lo vamos a demostrar, se vio que genera más dopamina que el acto en sí, o que la música en sí, o que lo que sea. Y también entra, digamos, en discusión porque, por ejemplo, la dopamina está muy aumentada cuando uno consume heroína, no sé. Cuando uno consume cocaína, sí. Cuando uno consume tabaco, también. Alcohol, más o menos. Psicofármaco, un poco menos. Opiáceos, nada. Y cannabis, nada. No aumenta casi la dopamina. Pero, sin embargo, opiáceos, segunda droga más consumida a nivel mundial y que genera adicción. Pero no aumenta la dopamina. Así que no es incluso el único factor. Y sí lo que tiene que ver con el circuito de la recompensa, que psiquiátricamente se llama reforzador, ¿no? Que en vez de recompensa es un reforzador. Uno cuando encuentra un reforzador, que puede ser, como dijimos, cualquier cuestión social, química o no, tiene la tendencia uno de volver ahí. Uno quiere volver. Incluso si el reforzador fue negativo, no quiere volver ahí. Así que nos va a marcar, si el objetivo es placentero, vamos a querer volver, y si no es placentero, no vamos a querer volver. Siguiente. ¿Y por qué la conducta se vio que es tan relevante? Por ejemplo, una persona que es adicta a una sustancia es equivalente sus reacciones, incluso hasta químicas, con un adicto a conductas. Por ejemplo, el adicto al alcohol o al tabaco o a la cocaína tiene los mismos efectos que el adicto al juego, al sexo o a la comida. No sé si vieron alguna vez una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, seguramente sí, que, por ejemplo, se va de la casa cerrando 17 veces la llave, prendiendo la luz de 20 veces para ver si dejó apagada la llave. Toda la rutina que hace un TOC, ¿no? Que es así la enfermedad. Si yo lo saco de la casa y no le permito hacer nada de eso, la persona tiene una crisis de abstinencia igual que un cocainómano que no lo dejo consumir cocaína. Químicamente y psíquicamente. Exactamente igual que un adicto es un enamorado. Hermoso. Exactamente igual que un adicto en abstinencia es un rechazado amoroso. Siente lo mismo químicamente. Y acá jugamos lo que es factores químicos versus factores sociales. Hay mucho más tendencia, si lo que tiene que ver con personas que están sometidas a estrés, a situaciones de pobreza o malnutrición, a buscar esto de una forma más compulsiva que una persona que está bien, que en realidad a veces no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con la condición social, pero eso influye mucho lo que tiene que ver con la conducta y con lo social, en donde una persona va a buscar el reforzador y cada vez con más compulsión porque sabe lo que va a encontrar.
está demostrado que incluso en análisis a través de resonancia con técnicas de interpretar según la función cerebral, cómo cambia una persona cuando está yendo hacia el reforzador, que se vio que, por ejemplo, una persona se sometía a una experiencia a personas que conocían una melodía y sabían que había un momento en la música en donde era el éxtasis a nivel auditivo. Y se vio que la gente, analizando con estos patrones, cuando estaba por llegar al lugar más relevante de la melodía, tenían tanta dopamina encima, menor después cuando se sonaba la música en ese momento. O sea, era mucho más el anticipo que el momento en que se consumaba, digamos, la escucha de la melodía. Lo mismo se vio incluso con adictos a la cocaína. Se hizo una experiencia en donde se les mostraba a los adictos a la cocaína un video con gente preparando para consumir cocaína. Era tal el disparo de dopamina de esta gente que después al consumirlo era mucho menos. Así en todo lo que se fue investigando se vio que es mucho más el anticipo que el momento del consumo. Y ahí es en donde se vio que el cannabis actúa. Siguiente. Decíamos, el poder que tiene la anticipación de la obtención del reforzador es mayor que el efecto placentero del reforzador mismo. Por ejemplo, se hizo experiencias en ratas en donde sometías al estrés de estar sola, la rata vive mucho en comunidad, la ponían sola en un laboratorio y le daban a inyectar cocaína. La rata empezaba a ser adicta a la cocaína, pero cuando la dejaban en la sociedad, no, la dejaban con sus pares, la rata automáticamente dejaba de consumir cocaína y buscaba otras cosas, ¿no? Porque tiene que ver con un contexto, la adicción, que hasta, por ejemplo, se demostró que en personas que durante la guerra fueron adictas a la heroína, al volver a sus domicilios dejaban la heroína. Peor, pacientes adictos muy graves a la heroína, no me acuerdo si en Holanda o en Suiza, se hizo un programa en donde para evitar el tema de contagios y del SIDA y todas las infecciones, se le empezaba a proveer a esos pacientes y a medicar con heroína en los hospitales. Los pacientes venían al hospital, heroína gratis, bárbaro, dejaban la heroína, porque ya dentro de un hospital, la enfermera, todos pacientes por todos lados, la verdad que perdían el estímulo de anticipación, porque ya el efecto de la heroína no era tan importante. Y todo lo que era la previa de organizarse para, entre sus pares, generar la adicción, en un hospital con la enfermera diciendo pase que sigue, les sacaba las ganas y dejaban la heroína. Heroína, ¿no? Dopamina a full. El cannabis puede ser se llama descondicionador en los cerebros de los adictos, que antes se pensaba que era una enfermedad, hoy se sabe que no es una enfermedad, es una conducta, es un hábito. No hay nada más difícil que sacar un hábito, ¿no? Porque uno se acostumbra a hacer eso, el cerebro va a responder a hacerlo de la misma manera. Y lo que nos contaba Ezequiel, que me lo cuentan todos los pacientes que tienen este problema, cuando vos dejás de consumir, empezás a tener una sensación de imperiosamente buscarlo de vuelta, porque sabés lo que vas a conseguir. El cannabis, entre otras cosas que te baja la ansiedad, te hace relajar y te permite soportar lo que se llama el efecto de abstinencia, logra en ese momento que vos pierdas el interés y que baje lo que es la anticipación. Actúa directamente sobre la anticipación de lo que va a ser después el efecto, que como en realidad el efecto después es tan bajo, incluso aunque lo consuma, ya es menos. Porque perdió el gatillo, ¿no? El gatillo es la anticipación. Y el cannabis actúa ahí. Es decir, hoy el cannabis debería ser una propuesta para tratar pacientes con adicciones que no puedan resolverlo, no solamente heroína, ¿no? Como dijimos, alcohol. Hay mucha gente que dejó el cigarrillo con el cannabis. Obviamente el paso siguiente sería vapear y el paso siguiente sería aceite, ¿no? Porque si no seguíamos combustión. Pero entre fumar cannabis y fumar tabaco, fuma cannabis, ¿no? Y esto que
para mí es relevante y tendría que ser ya una pauta de salud pública, que en muchos casos, por suerte, según las estadísticas dicen, más del 70% de la gente adicta lo resuelve solo, ¿no? Generalmente no es un problema en la gran mayoría, pero hay muchos casos, sobre todo chicos jóvenes, que no lo pueden hacer y que genera incluso que por la situación de extrema necesidad, incluso hasta hagan actos obviamente delictivos o tengan muertes por sobredosis. Y esto sería un planteo que a mí me pareció impecable, como dije antes, no porque yo se lo propongo a la gente, me lo cuenta la gente que lo pudo hacer, ¿no? Pudo dejar de consumir alcohol durante 10 años una persona. Siguiente. Es decir, que el CBD no actuaría entonces sobre un sistema de una eventual enfermedad, ¿no? Sino que sobre la causa del mantenimiento de un hábito que es mucho más complicado que la enfermedad y que permitiría que una persona pueda, en cualquier situación de consumo, intentar hacerlo de una forma menos traumática, porque si hay algo que la mayoría no puede resolver es la abstinencia, ¿no? Y con esto, de todos los casos que me hablaron a mí, no sentís o es tan leve que no te genera la necesidad de volver a consumir, porque la abstinencia casi la resuelve. Última, creo. No, anteúltima. Por lo que está publicado, la legalización del cannabis en Estados Unidos, en varios estados, se legalizó esto, logró reducir las muertes por sobredosis de opiáceos. Si hay una droga que genera muerte, es el opiáceo en sobredosis, ¿no? Se vio que, sobre todo, ¿quién toma opiáceos? La mayoría son pacientes con mucho dolor que no pueden resolverlo y que el opiáceo sí genera acostumbramiento, entonces tenés que ir subiendo la dosis cada vez más hasta que se te torne insoportable y te morís de una sobredosis. Son pacientes con dolores crónicos muy intensos y que el cannabis logró reducir la cantidad de opiáceos necesarios, porque el cannabis aumenta la potencia del opiáceo. Así que con el cannabis tomas menos opiáceos y a veces lo vas dejando. Bajó la cantidad de muertes. Tiene una acción sinérgica, lo dijimos antes, así que genera menor consumo y menor riesgo de complicaciones de opiáceos. Y se vio que tiene mejores resultados en indicadores como terminación del tratamiento. Con el cannabis terminaban muchas más personas por desintoxicarse de su adicción que sin el cannabis. Hubo mucho menos problemas médicos por complicaciones con la adicción, mucho menos problemas con la justicia. El adicto es un descontrol y generalmente tiene problemas con la policía, y estos temas hicieron que se permita en muchos lugares el consumo de marihuana en centros de desintoxicación de drogas, porque mejora mucho la conducta, aparte de desintoxicarlo y de evitar que vuelva a consumir, mejora la conducta de todos estos pacientes. Así que todo esto está demostrado y publicado científicamente. Es decir, ¿por qué hoy, después de haber sido careta, me presento ante ustedes y digo sí al cannabis con todos los cuidados que hay que tener? Tiene más de 10.000 años de evidencia clínica. Evidencia clínica no es evidencia científica, ¿eh? Esto es lo que falta. Pero hace 10.000 años que se sabe que hace bien y me parece que un número importante para tomar en cuenta. Hoy se sabe que hasta el año pasado 200 millones de consumidores consumen cannabis. Es la droga más consumida mundialmente. Y como dije antes, una sola muerte hubiera bastado para destruir esta charla. Efectos adversos leves y poco habituales, beneficio terapéutico en la mayoría de los síntomas y enfermedades, mejora la calidad de vida y, como dijimos, ningún caso publicado de dosis letal. Por eso hoy yo les digo y los invito a que, si quieren empezar a investigar, y a lo mejor le damos una próxima charla, le decimos sí al cannabis. Bueno, muchas gracias.